Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero, Don Suculento, y estás en mi canal de suculentas. Hoy vamos a hablar del tema de si es verdad que las suculentas se les está acabando su racha de buena suerte. Se está acabando la fiebre de las suculentas, están pasando de moda las suculentas. Mira que hay mucho que decir respecto a este tema. Lo primero que debo decir es que, sin duda, para hablar de estos temas se necesita mucho conocimiento. Y me voy a atrever, con todo respeto, a opinar acerca de este tema en base a mi gran experiencia con diversos tipos de plantas. Creo que soy una de las personas que puede hablar de este tema porque he trabajado con muchas plantas. Si vas a mi canal de Chuyito Jardinero, Violetas Africanas, vas a ver que he trabajado con muchísimas plantas y pues creo que puedo opinar al respecto. Y también por los conocimientos en mercadotecnia que he adquirido, entre muchos otros que tengo también por ahí, pero esto se trata de entender tendencias. Creo que este video le va a servir mucho a las personas que son dueños de viveros, que quieren hacer su negocio de suculentas, y también a ti te va a interesar este video que no debe durar más de 10 minutitos. ¿Por qué las suculentas jamás van a pasar de moda? O sea, yo sí lo digo tajantemente, jamás van a pasar de moda. Pues la respuesta es muy sencilla, queridos amigos. Las suculentas son las plantas perfectas. No hay mejor planta que las suculentas. Y lo digo con todo respeto a las orquídeas, a las violetas africanas, a las gesniráceas, a las plantas de bulbo, a las plantas de interior, etcétera, etcétera, etcétera. He trabajado con muchísimas plantas y puedo decir que las suculentas son perfectas. ¿Por qué las suculentas son perfectas? ¿Por qué las suculentas llegaron para quedarse? ¿Por qué jamás va a pasar la fiebre de las suculentas? Principalmente se debe a que las suculentas no debemos esperar a que cambien de forma. Por ejemplo, con los bulbos como los hiperastrum, los narcisos, los geranios, los tulipanes, ¿no? Que también hace mucho tiempo se dio la fiebre de los tulipanes. Muy interesante ese tema. Pues son plantas que por desgracia solamente florecen en temporadas. Las bulbosas solo florecen en temporadas. Los rosales florecen en temporadas. Todas las flores, en general todas las plantas de flor florecen en temporadas. Y entonces las suculentas han llegado para sustituir a todas estas plantas. O sea, ni siquiera fue como para dar como un complemento. No, es que llegaron a sustituir a todas las plantas de la jardinería. Y por eso hoy estamos viviendo la moda de las suculentas, o estamos llamando, mejor dicho, la fiebre suculenta, ¿no? Que es que todo el mundo quiere tener suculentas. Yo hablaba con un proveedor, me decía, hace unos años las suculentas nadie las pelaba. Completamente de acuerdo. Yo recuerdo ya en mis ayeres, bueno, tampoco es que sea tan grande, tan viejezón, pero en mis épocas de joven, las suculentas eran muy difíciles de encontrar en los invernaderos. Y generalmente nada más había Echeverría imbricata, una Echeverría secunda y se acabó. Ojo, hay que hacer una distinción muy grande entre suculentas y cactus, porque los cactus entran en el mundo de las suculentas y forman parte de este maravilloso mundo, ¿no? Entonces las suculentas llegaron a sustituir a todas las plantas de flor, incluso sustituyendo el mercado de las orquídeas. Y te puedo hablar por mercado. ¿Por qué las suculentas son mejores que el mercado de las orquídeas? Pues porque las orquídeas se reproducen muy lentamente, tienes que esperar 10 años a que se reproduzca el esqueje de orquídea, que si es in vitro es muy caro. El hecho de que las orquídeas tarden tanto en reproducir, hasta 5 o 10 años, qué flojera, ¿no? Vamos a decirlo de ese modo, con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto, no se vayan a enojar. Pero es una forma de expresar que las orquídeas son muy tardadas. Tienen unas flores espectaculares, bellísimas, olores, y tienen forma en las flores. Pero las suculentas le ganan en forma, porque puedes encontrar una suculenta redonda, una suculenta con forma de corazón, una suculenta con forma de delfín. Es decir, las suculentas vinieron a arrasar. Vinieron a arrasar el mundo de las plantas, y es por eso que muchos youtubers hoy nos hemos fijado para hacer canales de suculentas. Incluso hay youtubers que han sustituido sus canales para hablar de suculentas, porque estamos viviendo la mejor época en América Latina sobre suculentas. Creo que si alguien dijera lo contrario me lo pensaría mucho, porque realmente hay muchas cosas que decir
que comprueban que las suculentas llegaron para quedarse. Entonces, las suculentas arrastraron el mundo de las orquídeas por completo. Otro detalle por el que las orquídeas no pueden competir con el mundo de las suculentas son los precios. Las suculentas son muy económicas. Puedes encontrar suculentas de todo tipo de precio y las orquídeas siempre van a ser caras. Entonces eso limitaba mucho el acceso a las personas. Otro detalle es que nos hemos vuelto... El poder adquisitivo de las personas se ha hecho de término medio. Anteriormente puede que había muchas personas que no pudiesen comprar orquídeas, por ejemplo, y quienes compraban las orquídeas, pues los que se podían permitir comprarlas, ¿no? Actualmente todos nos podemos comprar una suculenta, por más mínimo que sea el tamaño, podemos comprar una suculenta, porque hay para todos los precios. Entonces, destruyeron por completo la economía o el mercado de las orquídeas. Es verdad que la economía del mercado de las orquídeas va a seguir. No es que se vaya a desaparecer, simplemente que las personas no están comprando orquídeas como sí están comprando suculentas. Es decir, las personas prefieren suculentas. Otra de las razones, o muchas de las razones por las que las personas prefieren las suculentas es por su fácil cultivo, porque necesitan poca agua, porque necesitan poco espacio y porque son plantas que las personas pueden adaptar a un jardín de pocos metros cuadrados, ¿no? Tú puedes tener suculentas en tu balcón, puedes tener suculentas hasta en una ventana. Y en cambio, por ejemplo, lo que eran las rosas, las gardenias, las azaleas, ocupaban tanto espacio en el jardín que actualmente somos tantos seres humanos en el planeta que no nos podemos dar el lujo de tener una mansión gigante con unos jardines impresionantes como los jardines de Versalles en aquella época o los jardines ingleses, ¿no? Las suculentas llegaron para quedarse, llegaron para reinar porque son las reinas de las plantas, ganaron en todo. Y encima de eso tenemos una gran variedad. Como decía, puedes encontrar formas de delfincito, de corazoncito. O sea, es un mundo súper extenso. La hibridación se puede dar entre intergenérica, entre diferentes géneros de suculentas. O sea, ¿quién puede hacer eso? De verdad, ¿quién puede hacer eso? Si bien las orquídeas se podían cruzar entre ellas, no lo pueden hacer como la gran cantidad de especies de suculentas, ¿no? Entonces, incluso hasta con cactus. Bulbosas, hablemos de las bulbosas, plantas bulbosas, hiperastrum, narcisos, solamente se daban en primavera, tenías que esperar un año a cultivarlas, el proceso era tardado, por ejemplo el de los narcisos o bulbos tenías que esperar 2 o 3 años a generar el bulbo. Tú puedes tener suculentas en menos de un año y puedes generar venta de suculentas incluso con esquejes pequeñitos, que eso es inédito, jamás se había visto que se pudieran vender esquejes de hasta 5 centímetros, 3 centímetros. O sea, de verdad es una locura y a precios tan exorbitantes, porque sí que hay precios exorbitantes. Por eso las suculentas le ganaron el mundo de las bulbosas. Le ganaron al mundo de los rosales, al no necesitar agua y sobre todo tengamos en cuenta una cosa. Las personas cultivaban flores en antaño para ver las flores, por el color, ¿no? Si tú compras una rosa, quieres ver la rosa. Pero después, ¿qué pasa? Que ese rosal termina de florecer, pues se quedan unas hojas verdes. Y entonces no es bonita, no es tan bonito ver el rosal sin flores. Queremos ver las flores. Con la suculenta no pasa eso. Con la suculenta tú eternamente vas a poder ver su belleza. Es más, hay suculentas que tienen flores hermosas, ¿no? Hasta con eso. Pero si yo veo, por ejemplo, una echeverría, una suculenta, veo una rosa, veo una flor, veo una forma, veo un color, que es colores inimaginables, amarillo, rojo, naranja, café, plateados, dorados, brillantes, brillantitos, rojos, morados, lilas, rosados, blancos y hasta azules. O sea, las suculentas arrasaron con el mundo de la jardinería. Hablemos de las plantas de interior. Las plantas de interior tienen la limitante de que son muy grandes. Una planta interior generalmente va a ser mediana, a veces se extiende demasiado, ocupa mucha agua. Y como ustedes saben, estamos enfrentando una crisis de agua a nivel mundial. Es increíble, pero México se está quedando sin agua en casi el 80% de su territorio. De verdad. Entonces, ¿quién vino a salvar el mundo de la jardinería? Las suculentas. Por eso hoy podemos decir que las suculentas no van a pasar de moda nunca. Son la planta perfecta. Son perfectas en el sentido de que puedes ver su belleza todo el tiempo. En colores, en formas, en todo. Y encima fáciles de cuidar, fáciles de propagar. Lo tienen todo. Son las plantas perfectas, las plantas que siempre soñamos tener. Y por eso hoy estamos viviendo la fiebre de las suculentas. Lo contrario es en el mundo de ser youtuber. Allí sí es diferente, amigos, porque lo que está pasando es que se te está saturando el mercado de youtubers que hablan de suculentas.
Todos estamos hablando de suculentas y lo que está pasando es que anteriormente 2 o 3 o 4 canales que eran los más grandes que solo hablaban de suculentas, pues están viendo cómo se reducen sus vistas. Lo digo con todo el respeto del mundo, pero es que esto es así. ¿Por qué? Porque se está voluminizando una gran cantidad de videos, una gran cantidad de información, y entonces ser youtuber de suculentas te va a costar mucho trabajo hoy. Y los youtubers de anteriormente, de antaño, que tenían grandes suscriptores con muchas información de suculentas, pues están viendo cómo esas vistas empiezan a disminuir porque se está dividiendo el mercado, se está dividiendo el sector. Todos están hablando de suculentas, o sea, todos. No hay un solo canal que no esté haciendo videos de suculentas y hay algunos que ya están planteándose dejar de hablar de plantas de interior, dejar de hablar de plantas con flores para enfocarse exclusivamente a las suculentas. Esa es la realidad y esa es la realidad por la cual muchos quisieran hacernos pensar que pues ya no se están vendiendo bien las suculentas, que se está cambiando el mercado, pero la realidad es que no, la realidad es que las suculentas llegaron para quedarse. Aquí en términos de youtuber de suculentas, pues ahí sí te va a costar más trabajo. Yo te aseguro que si estás iniciando tu canal de suculentas, porque yo he visto muchos canales de suculentas que están iniciando precisamente en esta temporada y van muy lento. ¿Por qué? Porque somos demasiados, ¿no? Anteriormente eso no se había visto hace unos 5 años o 6 años atrás y pues bueno, si quieres ser youtuber de suculentas, pues te va a costar. Pero si tú quieres ser vendedor de suculentas, estás en el momento correcto para subirte a esta ola. ¿Qué es lo que sí te debo decir? Mira, hay pocas suculentas que se pueden vender a precios accesibles. Y no que sean pocas. Pueden ser, qué sé yo, 200, 300, no lo sé. Pero tarde o temprano vas a tener que empezar a producir hibridación de suculentas. Lo que está salvando el mercado de las suculentas es la hibridación. Por ejemplo, en el mundo de las violetas africanas tenías 5 colores. Tenías un color rosa, rojo, morado, azul, lila. No lo sé. 5 colores y después era todo lo que había. Y tú llegabas, ya tenías tus violetas africanas de los colores que había y ya no podías comprar más porque era todo lo que había. Y aunque las compraras, la forma es la misma. Con las suculentas esto no pasa. Esto es lo que está salvando el mercado de las suculentas. Por eso si hoy tú estás iniciando un mercado de suculentas, estás en el lugar correcto y estás en el lugar ideal. Yo no vendo suculentas como negocio. Por eso me atrevo a decirlo, por eso les digo, vendan suculentas y súbanse a la ola, porque es una ola que va a durar y que va a durar mucho tiempo. El asunto es que lo que va a salvar el mundo de las suculentas va a ser la hibridación. Y en esta hibridación hay muchas personas que están empezando a hacer pues sus primeros pasos, pero les hace falta mercadotecnia de venta. Porque no les están poniendo nombres a las suculentas que están hibridando. Y entonces cuando no le ponen nombres a las suculentas que hibridan, baja muchísimo el valor. Es cuando tú creas un híbrido que vas a cruzar una Echeverría que te gustó con otra que te gustó, ponle por favor un nombre en inglés o un nombre en latín o invéntale un nombre y véndela con ese nombre como tu propia creación y entonces sí podrás vender esa suculenta en 700, 800, 2000 o 3000 pesos. Si es una suculenta muy original, pues de los 1500 no bajará. Esa es la realidad, porque es un híbrido, es una creación de la cual nada más hay un ejemplar que tú empiezas a reproducir. Entonces, desgraciadamente en México las personas no se están dando cuenta de eso. Un buen tema para otro video, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está salvando el mundo de las suculentas? La hibridación. Nunca va a dejar de haber suculentas, va a haber cada vez más híbridos. Lo que hay es una alta demanda y una demanda que no puede satisfacerse porque los híbridos se van a desarrollar con lentitud, evidentemente, y por eso estamos viendo precios altísimos. Por eso estamos viendo suculentas de 3000 pesos, 2000 pesos, 500, 1000, 1500. ¿Por qué? Porque el mercado es demasiado extenso y no hay forma de saturarlo. Las suculentas no están pasando de moda. Las suculentas están en su mero apogeo y en su fiebre de suculentas. Si tú eres vendedor, es un buen momento para invertir en suculentas. Claro que sí, es buen momento, pero para invertir en suculentas poco comunes y sobre todo para que veamos a través de nuestro país el apoyo a la hibridación mexicana o el apoyo a la hibridación de América Latina. Eso es lo que se debería enfocar, porque los países asiáticos nos están ganando. Ellos ya, mira, bien listos, ellos ya vieron que lo que te tiene que hacer es hibridar suculentas y lo están haciendo de forma maravillosa. Las suculentas llegaron para quedarse, llegaron para reinar y no va a haber otra planta que las supere.
No va a haber, porque ya superaron a las rosas, ya superaron a los arbustos, ya superaron a los bonsáis, ya superaron a las plantas de interior, ya superaron a las bulbosas, ya superaron a las orquídeas. Por todos esos detalles de los cuales te he contado. Son las campeonas y por eso hoy los youtubers estamos creando contenido enfocado en suculentas, que pues sí, hay muchos canales de suculentas, nos estamos subiendo a la ola. Pero si tú eres comerciante, es momento de aprender a hibridar. Ese sería realmente el negocio suculento. En otro video hablaremos del negocio suculento, hacia dónde va encaminado, pero hoy hablamos de esas tendencias. Las suculentas no van a terminar su reinado. Yo pienso que es un reinado que va de aquí hasta unos 30 o 40 años más. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque se adaptan a la modernidad, se adaptan a que las personas somos de clase media, se adapta a que las personas vivimos en casas pequeñitas, se adapta a las grandes crisis de nuestro planeta, ambientales y también económicas, sociales y evidentemente de agua, de calentamiento. Entonces llegaron las suculentas para quedarse, no tengas miedo en comprar suculentas y te voy a decir una cosa. Todos tienen un límite para llegar a comprar suculentas, porque he visto terrazas llenas de suculentas y ya cuando no caben, entonces sí ya las personas empiezan a dejar de comprar. Pero ya compraron y eso jamás había pasado con ningún tipo de planta de interior, jamás. Tú comprabas tu helecho, comprabas tus palmeritas, comprabas tus rosales, tus gardenias y tus malvas y ya está. Pero no había una fiebre por suculentas tan apabullante como la hay hoy. Es buen momento de subirse a este lugar y despegar tus negocios si quieres comenzar en el maravilloso mundo de las suculentas. Yo soy Chuyito Jardinero, se nos ha acabado el tiempo, tomando muchos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.